Le estamos dando la bienvenida a una nueva semana en Terapia Chilensis, después de un fin de semana que estuvo marcado, entre otras incidencias, por las declaraciones del hermano de Fernando Karadima, del cura Karadima, que publicó ayer La Tercera, por la discusión sobre las dietas parlamentarias que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que es una idea que se reflotó después que hace años se presentara una iniciativa en este sentido. Y también podríamos hablar eventualmente en este mismo programa, si el tiempo nos alcanza, de las tensiones que hay entre Renovación Nacional y el gobierno, sobre todo después de las declaraciones que hizo Chaguán en una reunión interna de su partido en la quinta región. Me acompaña el interlocutor habitual de los días lunes, que es Patricio Fernández, y le doy la bienvenida a Francisco José Covarrubias, decano de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido al programa, Francisco, bienvenido, Pato. Partamos por lo de Karadima, digamos, que coincidió con esta ceremonia que se hizo ayer de reconciliación en Osorno. Se hizo cargo de esa diócesis el administrador provisional, el administrador apostólico que se nombró, y esta ceremonia acudió Chicluna y Bartomeu, los dos enviados del Vaticano, y eso. ¿Por dónde nos descolgamos de este tema? Bueno, siempre es impactante que un hermano salga a hablar en contra de otro hermano. Eso, partamos de esa base. Y en este caso... Desde Caín y Abel, claro, digamos, pero un poco tensa. Pero siempre impacta. Siempre impacta. Más impacta por el hecho de que el hermano de Karadima, a mi juicio, se parece mucho a Karadima físicamente. Y lo que está detrás de eso, a mi juicio, es realmente una cosa muy profunda, que es lo que está ocurriendo finalmente en la Iglesia y que trasciende a Karadima. Karadima fue quizá el hecho emblemático, el cual se juntaba más que el tema de los abusos, que estaban, pero también estaba el poder y estaba el dinero, había muchas cosas detrás de eso, pero finalmente fue lo que probablemente generó la situación actual, digamos, en la cual la Iglesia Católica está en un estado, yo diría, irremediable hacia el futuro. Es decir, yo creo que el poder que tuvo la Iglesia en Chile nunca más lo va a tener. No es una cosa temporal, no es una cosa que aquí 2, 3 años y se vayan los malos, sino que... Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo que la Iglesia va a tener que cambiar, digamos, su manera de relacionarse, de conectarse con la sociedad chilena. Y va a tener que ir a una esfera minoritaria, digamos, sí. Minoritaria, donde en el fondo la religión es más de la esfera privada. Van a tener que leer mucho, digamos, los modelos institucionales y los modelos de apostolado, incluso de comunidades, no sé, como son los servicios religiosos en los países protestantes. Hay una parte de la Iglesia que lo desea y que hace rato que anda con este discurso, así como hay otra que lo lamentará por los siglos de los siglos, y que en parte la disputa que se da al interior entre estos obispos, señores, príncipes de la Iglesia, y esos curas más poblacionales, más de comunidades de base, etcétera, para los cuales esto de que la Iglesia sea un poder ha sido siempre una cierta molestia también. En cambio, para los otros ha sido la vida, digamos. No, pues yo creo que tiene que cambiar el modelo en las dos partes. Porque incluso en las comunidades de base hay ahí un principio hay un fuego misional, por decirlo así, hay una intención, digamos, de convertir a toda la población. Pero hay más un acompañar que un legislar en ese mundo. En el fondo yo estoy de acuerdo contigo en el fondo, porque la estructura de esto es misionera. Y la estructura misionera ya contradice buena parte de lo que entendemos por la cultura moderna. O sea, alguien que llega con una verdad revelada
a convencerte, a ordenar a una comunidad para adentro. Claro, porque bueno, hay que acordarse que la historia de la Iglesia da cuenta de lo que se llamó el principio petrino, es decir, de que de acuerdo a la Biblia, lo que ates en la tierra, atado quedará en los cielos, y eso es lo que justificó siempre que la Iglesia tuviera en la tierra, digamos, una poder temporal, y por lo tanto ese poder temporal se ha ejercido durante siglos hasta ahora. Yo creo que lo que estamos viendo en Chile es un reflejo de lo que hemos visto en el resto del mundo, y sobre la cual necesariamente ese poder temporal, ese principio petrino se acaba. Y culturalmente muy bien acompañado, muy bien orquestado por el movimiento feminista, que yo creo que es muy... Porque si tú te imaginas, si hay otro poder más claramente patriarcal, digamos, que la Iglesia Católica, que me lo diga alguien, cómo se ordena, de Dios al Papa y los obispos para abajo, donde las monjas terminan estando en ya las catacumbas de la jerarquía. Ese discurso desordenador del poder que está por allá, con todos sus defectos, con todas sus manías, con los discursos inclusivos, con su joda lingüística y con sus totalitarismos extraviados, hace sentido en una parte medular, que tiene que ver con que el orden ya no quiere que se sea como antes. La estructura ya no parece responder a la de siempre, sino que se está meneando. Yo creo que eso acompaña mucho esta caída de una cosa... Ahora, en eso las religiones suelen ser todas bastante machistas, incluso las no religiones, los masones también son muy machistas, y quizás la excepción que hemos visto y desde hace ya décadas es la Iglesia Anglicana, ¿cierto? La Iglesia Anglicana fue como la precursora en incorporar a la mujer, pero la paradoja que ocurrió con la religión anglicana es que muchos anglicanos no se sintieron representados y se fueron al catolicismo, claro, digamos. Bueno, la iglesia anglicana yo creo que es el modelo en el cual yo estaba pensando que al final es una iglesia que provee servicios religiosos, digamos, no es más que eso. Que acompaña. Que acompaña, claro, pero toda vez que tú los llames, digamos. Claro. Toda vez que tú los llamas, te acompaña toda vez que tú los llamas, digamos, y te dice, quiero casarme, quiero tener un bautizo, y tú convienes ahí, firmas una suerte de contrato, ¿no? No sé si explícito o tácito, digamos, pero eso es otro modelo, digamos. Pero desde un punto de vista terrenal, político, no le ha ido bien ese modelo, porque la cantidad de adeptos es baja. Ahora, si uno ve, que lo que decía Pato, la organización de la Iglesia, donde hay una verdad revelada que, como quien dice, administra la Iglesia en una época donde la individualidad, donde las redes sociales, donde las personas quieren ser finalmente más decisoras de su destino, necesariamente eso choca totalmente con el ámbito cultural. Pensemos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, que no lo tiene ninguna otra religión, donde uno tiene que ir a pedirle perdón a una persona y donde el ámbito de poder que tiene la contraparte es total, digamos, no solo porque conoce tu vida, sino porque te puede manipular. Cosas como esas necesariamente ya chocan con una realidad, y en ese sentido se hace muy difícil que esto vuelva atrás, digamos. Oye, a mí me quedó un comentario a propósito de la entrevista al hermano de Caradima, que no tiene que ver ni con la iglesia ni con Caradima, que cuando yo lo leí creí que el tema medular ahí se llama la vergüenza. Qué horrible puede llegar a ser el sentimiento de la vergüenza. Y esto, si se vincula además con la familia, es cómo se puede... cuán vinculado tú puedes estar en lo que le pasa a un familiar, cuán afectado se puede sentir una tribu respecto del pecado de uno de sus miembros. Sobre todo, Pato, cuando la familia es una sola familia. Es una familia. Por lo que leí yo ahí, digamos, era una sola familia, entonces... y con un apellido tan, claro, no hay distintivo. No hay más Caradima. Caradima, usted hermano, sí, hermano, ya. Porque eso hubiese ocurrido en los Sotos, digamos, claro, no hay tanto problema. Exacto, es cierto que, como decía mi padre, somos una sola familia, digamos, pero una familia bien grande. Claro, nosotros tenemos una familia como de 3 millones, nosotros claro. Los Fernández, donde hay de todo, ¿eh? Pero qué increíble esa... como las ganas que puede llegar a tener un hermano de repente decir, es que ya no quiero que sea mi hermano esto, es que ya sáquenme de encima esto. Es como cargar con un algo tan indignificante. Ahora, en la mañana, no sé si se fijaron en el diario, en la tercera, que venían las declaraciones del doctor de Caradima.
me llama la atención que el doctor sea un vocero. Me da la impresión que el doctor fue mandatado por el propio Caradima para responderle a su hermano, ¿o Claro. no? No sé. Porque es raro No que el sé. doctor salga a opinar. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Entonces, me da la impresión que Claro. el doctor está hablando por Caradima. Ahora, no sé si cuál es el estado de salud real que está Caradima, ¿no? Oye, y volviendo a lo que estábamos antes, cerrando este paréntesis, ¿qué le pasa? Debe producirle una cosa bastante sanadora para ustedes que son liberales a la derecha esta caída de la Iglesia. La libera, digamos, a un sector de ciertos, ¿cómo decirlo?, de ciertos cánones muy acostumbrados, muy tradicionales, que la mantenía muy atada, yo creo, a la parte más elitista, más cerrada de esa derecha, y de pronto sacarse encima este lastre, o sea, de manera dura, creo, pero le puede dar un nuevo camino, la puede expandir en sus radios, digamos. Yo creo que lo que ha ocurrido en la Iglesia sin duda que es traumático y es fuente de desaliento y de dolor probablemente para la derecha más conservadora, no me cabe la menor duda. No sé si sea tan liberadora para la derecha más liberal. Yo creo que la derecha más liberal hace mucho tiempo, digamos, que tenía con la Iglesia una relación que no se compara, digamos, con la que puede tener, ponte tú, la democracia cristiana con la Iglesia. Yo la notaba, o sea, la noto, el liberalismo en general, lo noto bastante más autónomo. Pero mira una cosa. No creo que este golpe que recibió la Iglesia le altere su hoja de ruta, por decirlo así. Lo estoy pensando quizás más bien en la posición en que se pone justamente frente a un conservadurismo más golpeado, porque entre conservadores y liberales en los últimos años no está acostumbrado a una derecha en la que impera el mundo conservador, y lo liberal es decorativo. Yo creo que ese equilibrio de poder esa relación se cambió. Ha empezado a invertirse, ha empezado a cambiar. Sí, a mí me da la impresión de que eso necesariamente es así. O sea, pensemos que el poder de la Iglesia, cuando Alamán habló de los poderes fácticos, ¿se acuerdan? No nombró a la Iglesia. No nombró a la Iglesia. Y los poderes fácticos eran el mercurio, los empresarios y los militares. Empresarios y los militares. Pero yo creo que no lo nombró porque inconscientemente había un temor a la Iglesia mayor, digamos. Era realmente el poder fáctico mayor, digamos. Era tan fáctico que no se le podía ni siquiera nombrar. Yo creo que la Iglesia tuvo mucha incidencia en Chile, hasta mucho más tarde que otros países latinoamericanos, por cierto. O sea, en Argentina el poder de la Iglesia decayó antes, en Uruguay había caído mucho antes. La dictadura le dio una autoridad moral. Claro, y le dio un balón de oxígeno de respiración adicional. Y con una movida política por parte de Sodano o de Juan Pablo II muy increíble, y es que los herederos de esa valía moral no fueron quienes la habían ejecutado. Claro. O sea, una iglesia conservadora heredó el capital ético ganado en la dictadura. Claro. Y ahí también pasó una cuestión bien particular. Cuando se compran las empresas con pérdida, sí, digamos. Fue bien particular. Y acuérdate, y mira la dimensión de la caída de ese mundo conservador, porque ahora estamos todos cegados por Caradima, pero cayó el cura John O'Reilly. Antes del cura John O'Reilly, yo tengo muy claro en mi cabeza qué significaba esta gente para el mundo tradicional chileno. Cayó Maciel. Cayeron los legionarios de Cristo, claro. Eso fue un mundo de la élite muy poderoso, muy grande, que armó colegios, que se reunió ahí, etcétera. Y Maciel sabemos lo que se convirtió. El cura John O'Reilly hacía sus misas en Juan 23, que Vitacura era de ahí, digamos. Los jóvenes de clase alta pololeaban a la salida de esta iglesia con este cura que era lo máximo de choro. Era el cura de Eli Caradima, en el cura de Leodoro Mate. O sea, lo que se cae no es poco. Si a eso tú sumas gente que representa otros sectores, como Precht. Precht también era un referente para otro grupo. Sin duda. Y también cae. Entonces, caen todos. Y finalmente ahora lo que estamos viendo... Todo el entorno del cardenal Silva Enrique, fíjate. Eso se ha hablado poco, pero era el cura Silva, el cura Ortega. Pero Eugenio Silva no ha tenido sanciones, ¿eh? O sea, más allá de... No, pero digo, pasaron cosas. No, pero sí las habría tenido Ortega. Ortega sí. Ortega sí. Ortega sí.
Entonces es bien complicado. Y ahora incautaron las fichas digamos... O sea, los antecedentes. Los antecedentes. Y de las carpetas de investigación claro. que estaba llevando a cabo, se supone, la Arquidiócesis de Santiago. Y de Rancagua. Y de Rancagua. Y según hay gente que entiende esto, te dice que la verdad es que ahí pueden haber antecedentes que para la Iglesia no eran tan relevantes, como decir, mira, se investigó a tal persona, se le dijo que se empiece a portar mejor, que rece 3 Ave María, digamos, y se cierra esto, pero que pueden ser constitutivas de delito en muchos casos, y por lo tanto se ha llegado a un estado en el cual la gran mayoría de los sacerdotes y obispos o son abusadores, o son cómplices, o son víctimas. No hay otra alternativa. O eres encubridor, o eres víctima, o eres abusador. Entonces, esa situación hace que la coyuntura le sea muy compleja, yo creo. Y más todavía en un contexto, Francisco, donde todo el episcopado está en calidad de dimisionario, digamos, ¿no? Porque todos están, o sea, ninguno ha sido confirmado. Solamente hay 3 administradores apostólicos que se han nombrado, pero todo el resto de los obispos no sabemos, digamos, si van a seguir, si no van a seguir, si se les va a aceptar su renuncia, si vienen reemplazantes, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, yo insistiría en llevar esto a un ámbito político que o el gobierno de Piñera y la derecha lo aprovecha o se lo farrea, pero es muy virtuoso para muy virtuoso para esa derecha si tiene la intención de generar como una nuevo tipo de hegemonía respecto a lo que fue el de la Concertación, abierto y abarcante, no confesional, con otro tipo de atención, digamos, cultural a lugares más diversos, a otros espacios. Yo creo que se da una, así como Piñera supo allegarse el movimiento, la onda feminista, que no es que se haya convertido en piñerista, pero no fue antipiñerista, lo que es bastante sorprendente. O sea, consiguió eso, tenía todo para ser un movimiento bien de izquierda, claro. Como con una pata extra de lo que fue el 2011. Algunos lo pretenden todavía en el discurso, pero no cuajó, no entró así. No entró así. No entró así. Todo eso, si esos cambios culturales son capaces de ser de alguna manera abrazados por la derecha, yo creo que vamos a estar viendo de verdad el comienzo de un otro ciclo. O sea, más allá de lo que consiga hacer Evópoli con RN y con la UDI y con José Antonio Cast. Y más allá de quienes sean los candidatos, ¿crees tú? Bueno, ahí vamos a empezar a ver cómo esta cosa se... Bueno, parte de eso es lo que hemos visto ahora con la discusión de la adopción homoparental, donde, claro, han habido posiciones más conservadoras que otras y todo, pero no hemos visto a la derecha parapetada como la vimos tantas veces en torno a estos temas, frente al divorcio, frente al aborto. Si frente al aborto no hubo un solo voto que votara como... por las 3 causales. Ni una deserción. Ni una, por las 3 causales que existen en todo el mundo hace muchos años. Entonces, pero aquí ya empezamos a ver como que la trinchera parece ser no tan atractiva, digamos, porque no hay mucho ahí, y entonces eso puede significar un cambio renovador, digamos, en cierta forma renovador, porque quien queda con una cierta potestad moral son los evangélicos, pero que representan muy poco todavía. O sea, esta bancada evangélica o el mundo evangélico que aparentemente arrastra votación en el sur de Chile, sobre todo, pero no parece... Sí, la idea de convertir la militancia evangélica, por decirlo así, la feligresía evangélica, convertirla en una fuerza política, es una idea que ha rondado la política chilena, no sé, por espacios de décadas. Hubo un precandidato presidencial, ¿se acuerdan o no? Salvador Pino Villanueva, con Cristo presente, sí, Pino presidente, pero le rechazaron la firma. Juntó la firma, pero se lo rechazaron. En Costa Rica estuvo a punto. Claro. Bueno, en Centroamérica las iglesias protestantes tienen más rating, digamos. Y en Estados Unidos, pues. En Estados Unidos, donde terminan rezando los presidentes cuando asumen. O sea, no es poco. Y donde los pastores tienen una presencia política muy relevante. Pero que Estados Unidos es una cosa rara, digamos, porque además debe ser de los países todavía más religiosos del mundo.
Bueno, ¿a dónde íbamos? Sabemos de dónde venimos, pero no a dónde vamos. Sí, me perdí. Yo quiero que digamos algo sobre las dietas parlamentarias, porque se reflotó la idea esta de bajar lo que se consideran un ingreso excesivo para los parlamentarios del orden de 9 millones brutos, y efectivamente, en relación a los promedios de sueldos en Chile, parece un ingreso muy alto. Esto viene, en verdad, en algún momento cuando se discute y se deja en la Constitución que los parlamentarios van a tener el mismo ingreso que los ministros de Estado. Y se legisla que también van a tener ese mismo ingreso los miembros de los tribunales superiores de justicia. Y claro, ahí entró un contingente de gente del espacio público muy grande a ganar sueldos bastante altos. Yo no sé si es razonable que un diputado gane lo mismo que el presidente de la República. Me quedan algunas dudas. Yo diría que debería ganar más el presidente de la República, sustancialmente más. Pero en la Constitución quedó establecido así. Hoy día las diferencias entre el presidente, un ministro y un diputado son muy pequeñas, son muy marginales. Está esa discusión en general lo que fue lo que es el Frente Amplio y lo que fue la nueva mayoría votó a favor de esa idea. Y la discusión es si aquí entraron a operar consideraciones de populismo o consideraciones de fondo sustanciales y reales, digamos, en orden a que tenemos una clase política a lo mejor sobrepagada. ¿Qué opinan al respecto? Hay un primer ministro de Singapur que tuvo una famosa frase que dijo: si pagamos con maní vamos a tener monos, digamos. Después no le resultó mucho esa frase porque la verdad es que quedó media desmentida en los hechos, pero la verdad es que yo creo que uno puede discutir si son 9, si son 8, si son 10, si son 7. Primero hay una comparación que yo siempre he sido escéptico cuando se comparan los sueldos de los parlamentarios, porque nunca uno sabe qué se está sumando en cada país, digamos. Sí, ¿tú crees que ese cálculo es medio tramposón? Podría serlo, no le tengo mucha fe. Ahora, evidentemente ganan bastante, digamos, muy por sobre el promedio nacional, etcétera. Pero me preocupa menos a nivel de diputados porque están representando, como quien dice, la más alta magistratura, digamos, política. Me preocupan mucho más los sueldos que hemos conocido de asesores, de gente que no tiene ninguna concurso para llegar a ello en el Estado. En el aparato del Estado. Ahí hay mucha más plata, digamos. O sea, yo no digo que no haya que revisarlo de los diputados, que pueda ser discutible si es 20% más o 20% menos, pero lo que me preocupa mucho más es que en cada ministerio aparece una cantidad de gente con un nivel de sueldo, y no estoy diciendo la gente de planta, estoy diciendo los asesores, que uno no sabe ni lo que hace, ni de dónde viene, ni hasta dónde queda. Hubo un largo momento en la historia de Chile donde era muy cierto y era un hecho, digamos, que si tú trabajabas para el sector público ibas a ganar bastante menos que en el sector privado. Hoy día eso no es así y yo creo que en el sector público tú ganas más que en el sector privado. Tengo esa sensación. Me declaro medio incompetente porque la verdad es que no tengo ni siquiera muy claro en qué consisten los sueldos reales, porque también son tan enredados, ¿no? O sea, entre los beneficios que tienen por distintas cosas. Pero habrían dos cosas que me pasan. Uno es que no sé cuál es más o menos el equilibrio y la media mundial en esta cosa, en qué consiste, que a lo mejor se podría calcular en tantos sueldos mínimos, no sé, por buscar una medida, porque así que gane mucho de manera que sea escandaloso, me parece que es un mensaje nefasto. Pero de la misma manera, hacer como demasiado abulla en torno a algo que a veces puede simplemente manipular emociones irrelevantes, o sea, decir que un parlamentario gana 100 veces más que una persona que barre la calle, no sé, claro. ¿Qué dice eso? No tengo claro qué dice, salvo despertar la rabia del barredor.
Claro. Pero no sé cuál es el criterio, cómo se mide en otras partes. En esto, como en varios otros temas, no sé si les pasa a ustedes, pero como se habla del aborto y se dice, ay, pero hay que ver cuándo comienza la vida. Se habla de esto y ver cuánto... Oye, esto se lleva mucho rato discutiendo en muchas partes. ¿Por qué no hacemos más o menos un catastro de los lugares donde se ha discutido lo suficientemente y veamos qué es lo sensato de sueldo? Sí, porque yo entiendo que en esta discusión actual, al menos, hay un factor de insinceridad. Un factor de insinceridad, porque junto con discutirse cuánto vamos a rebajar las asignaciones, o sea, las dietas, o sea, los ingresos brutos mensuales, se dice, sí, pero también habría que ampliar algunas asignaciones que hasta el momento no están debidamente cubiertas. Entonces, se va a quitar por un lado, se va a dar por otro. Es un trabajo importante, además. Sí, es un trabajo importante y yo creo que no son los parlamentarios los que debieran, claro, pronunciarse, hablar y tomar las decisiones a este respecto. Sí, buscar alguna manera de objetivar la discusión, porque si sacando el dedo por la ventana para ver si es harto o poco, 5, 6, 7, 8, 9 millones de pesos, no sé. Señores, en Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia de Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y de Patricio Fernández. Muchas gracias, señores. Muy buenas noches. Buenas noches.